cada estudiante construya su propia especialización, su propio plan de vida. Creo que desde este punto de vista del entorno político convulso, con un área de oportunidad gigantesca en esta cédula profesional que bien decías, que compartimos, ¿no? Uno de los retos importantes a los que nos enfrentamos es la lectura. La era digital nos ha facilitado no tanto. podemos ser ajenos ni como docente ni como estudiante, no podemos ser ajenos a todo ese entorno. Los estudiantes, las estudiantes no pueden quedarse limitados a estoy estudiando Derecho y todo lo que pasa en el mundo no me va a... El modelo pedagógico del que ya hemos estado hablando, que sea integral, creo que debe permitir esta participación de cada estudiante en sus propios procesos de aprendizaje. Creo que aquí tendríamos que pensar por lo menos en dos vertientes. Una tiene que ver precisamente con las materias o contenidos de la disciplina y por otro lado, pues los retos, digamos, a nivel global y que impactan no solo a la enseñanza jurídica, sino en general, pues al método de enseñanza prácticamente en cualquier materia, ¿no? O en cualquier ámbito. En el ámbito de contenidos, sin lugar a dudas, creo que es mucho más difícil estudiar Derecho ahorita que hace 3 décadas. ¿Por qué? Porque finalmente nos enfrentamos a un derecho mucho más vertiginoso, a un derecho mucho más cambiante y en donde de alguna manera pues nos enfrentamos también a retos a nivel global. Necesitamos formar abogados del mundo, ¿no? Y en ese sentido, estudiar Derecho pues ya no es esa visión localista propia de la herencia de las escuelas exegéticas, voluntaristas o el proceso de codificación y en donde se requiere de alguna manera pues tener también habilidades de argumentación, habilidades interpretativas, el manejo de precedentes. Creo que el hecho ya de ver el derecho desde un contexto internacional, desde un contexto global, pues necesariamente impacta, digamos, a la forma de enseñar y a la forma de aprender el derecho. Por otro lado, quisiera destacar otro de los retos que creo que es importante, pues evidentemente tiene que ver con la era digital, ¿no? Y las tecnologías emergentes. Sin lugar a dudas, pues eso nos modifica muchas veces la forma en la cual podemos no solo aproximarnos al derecho, sino a ejercer propiamente el derecho. Y este sentido, y relacionándolo con lo anterior, en el sentido globalizador, pues creo que el hecho de la tecnología sin duda alguna es una herramienta muy útil, genera muchos beneficios y muchas veces ponemos el énfasis en cómo integrar esas tecnologías emergentes en los procesos de enseñanza, aprendizaje y pocas veces los centramos en cómo también generamos habilidades para el uso adecuado de esas tecnologías. No solo es integrarlas, sino establecer cuáles son los límites, que sí, que no, y cómo podemos de alguna manera utilizar esa tecnología realmente de una manera que sea benéfica para la sociedad en su conjunto. Creo que esos son dos grandes retos, ¿no? El carácter global, la generación de abogados y abogadas del mundo y por otro lado pues la parte tecnológica que me parece sin lugar a dudas que habría que poner en la mesa. Bueno, coincido totalmente con María. Me parece que es súper importante que retomemos esta parte de en dónde estamos, en qué era estamos. Uno de los retos importantes a los que nos enfrentamos es la lectura. La era digital nos ha facilitado tanto las cosas que de pronto se nos olvida que la lectura es importante. Y es una de las bases fundamentales para la carrera, porque al final, si no leemos, no solamente la parte doctrinaria, la parte teórica, si no leemos las noticias, si no leemos inclusive el contexto en el que estamos, tanto nacional como internacional, pues es un reto importantísimo porque al final pues estamos perdidos. Si nuestros estudiantes no logran aterrizar en dónde están viviendo, en
sin tener un precedente de cultura de lectura, que es tan importante desde niveles básicos en nuestro país. La tecnología nos come de pronto esta atención que debiera de tener por parte de la carrera. Definitivamente necesitamos abogados integrales, abogados que estén no solo dedicados a un pedacito del derecho, sino que se abran a la nueva tecnología, que se abran al mundo. Ya ellos nacieron con esta tecnología, pero ahora hay que guiarles también para saber aplicarla. Como bien decías, si no tenemos claros estos límites, hasta dónde los uso, hasta dónde me funcionan y hasta dónde funciona como herramienta y no como un sustituto del abogado, eso va a ser uno de los puntos más importantes como retos a cualquier universidad. Creo que para identificar y poder reaccionar a cuáles son esos retos que enfrenta la formación de las futuras abogacías, nos sirve agruparlos en dos grandes tipos, yo diría. Un tipo de retos son aquellos que son persistentes, que vivimos actualmente y que desafortunadamente no hemos podido superar en las últimas décadas. De manera notoria en nuestro país, en este grupo de retos destacan las desigualdades estructurales, las injusticias y las violencias que se viven cotidianamente. Ellas, aunadas con un Estado de Derecho que está afectado por la impunidad, la corrupción y los problemas de acceso a la justicia, dan como resultado una urgencia de una educación universitaria que asegure que las futuras abogacías, en primera, se den cuenta y en segunda, materialicen con su actuar lo que llamamos la función diferenciada que socialmente tenemos, ¿no? Pero por otro lado, y bueno, me uno totalmente ya a lo que decían mis colegas, ya para no ser redundante, pero están los retos específicos del momento en el que vivimos. Estamos en una sociedad que, como sabemos, cada vez es más interconectada, más tecnológica, más dinámica. Entonces, en las universidades debemos preparar profesionistas que, como diría José Ortega y Gasset, por ejemplo, en su libro Misión de la Universidad, pues tenemos que preparar personas que estén a la altura de los tiempos. Y los tiempos sí que son retadores hoy en día. Entonces, es el segundo tipo de retos más coyunturales que también es muy importante abordar. Entonces, bueno, yo pensaría que ese contexto dado por estos dos grupos de retos es lo que nos obliga como escuelas de derecho a formar profesionistas del derecho que no solo estén orientados a resolver problemas, sino que incluso puedan revertir tendencias nocivas existentes en la sociedad por esta responsabilidad social diferenciada que tenemos. Pues considero que necesitamos abogados y abogadas que tengan una gran cantidad de habilidades, no solamente académicas, sino que sean capaces de demostrar soft skills, que tengan esta habilidad de trabajar en equipo, de ser un trabajo colaborativo, que tengan capacidad de comunicación. Digamos que uno de los contras que de pronto nos ha demostrado la tecnología es que acorta la comunicación y acorta la comunicación en cuanto a entendimiento. De pronto nos enfrentamos a una comunicación remota y a veces entendemos lo que pudimos, como pudimos, y la idea es que nuestros abogados y abogadas salgan con estas habilidades de poder darse a entender, de poder transmitir lo que necesitan, de que sea un lenguaje claro, que ya no seamos estos abogados que solamente decimos las cosas de una manera tan rebuscada que nadie lo entendió, porque hoy en día lo que necesitamos es que las personas a quienes nosotros vamos a estar apoyando, ayudando, nos entiendan. Si no entienden un proceso, si no entienden una norma jurídica, si no entienden una ley, pues nuestra chamba está perdida. Entonces necesitamos abogados que sean capaces también de innovar, y no con esto quiero decir el hilo negro, descubrir el hilo negro, pero sí que puedan ser abogados y abogadas propositivas, que puedan lograr ir un paso adelante para, efectivamente, como lo que decías, de poder revertir cosas, de poder prevenir, no ser solamente la idea del abogado peleonero o de la abogada peleonera que solamente está para resolver el conflicto cuando ya no hay nada más que hacer,
que sea un abogado y una abogada que sea capaz de tener muy claras los mecanismos alternativos de solución de controversias, que ahora pues lo tenemos muy, muy reciente ya como ley. Todo esto nos puede dar un modelo diferente de abogacía al que tradicionalmente conocemos. Básicamente, en cuanto al modelo de abogacía, creo que es muy importante pensar en abogados y abogadas que no sean reactivas, ¿no?, sino proactivas. Creo que a eso se refiere Erika precisamente en esta idea, ¿no? Abogadas y abogados que no estén necesariamente en el ánimo de reproducir lo que ya hay, sino de transformar lo que ya hay. Abogadas y abogados que se sitúen en la realidad social. ¿Ya que me refiero con esto? Precisamente a una visión mucho más interdisciplinaria, o sea, una visión que no solo es el conocimiento de las normas y reproducción y aplicación de la norma jurídica, sino una visión donde se adviertan cuáles son los efectos de cierta aplicación, ¿no? Desde distintas visiones, efectos o impactos económicos, impactos políticos, impactos sociales en general, que sean creativos e innovadores, ¿no? Y esto relacionado con la capacidad efectivamente de ser solucionadores de problemas no solo complejos, sino en general, que aprendan a gestionar el conflicto. Y aquí me llama la atención lo que decía Erika, porque sin duda alguna sí relacionamos muchas veces el pleito con la figura, ¿no?, de la abogacía. Y lo cierto es que no, al contrario, un buen abogado, una buena abogada, lo que tiene que hacer es prevenir el conflicto, buscar las vías y los cauces que evadan de alguna manera el conflicto. Creo que esa debe de ser una de las misiones directas de la abogacía, soluciones justas, pero que de alguna manera mitiguen, digamos, esa idea de conflicto. ¿Cómo lo gestionamos? Por otro lado, me parece que nuestro modelo, y esto sí quisiera enfatizarlo mucho, esta idea de servicio. Ciertamente la abogacía es un modo de vida, es tu profesión y con lo que pretendes pues subsistir, digamos, económicamente, pero no puedes nunca dejar de lado la vocación de servicio que tiene que ser inherente, digamos, a tu ejercicio profesional. Y por otro lado, abogados y abogadas éticas, íntegras, pero que sepan de alguna manera y sentirse cómodas y cómodos con las elecciones ante dilemas propios del ejercicio de su profesión, ¿no? Creo que esa es un poco la idea que debería buscarse precisamente en este modelo de abogacía. ¿Qué es lo que necesitamos? Me parece excelente lo que han contestado mis colegas. A esos conocimientos y a esas habilidades quizás yo sumaría actitudes también, ¿no? Actitudes de disposición de colaborar en las comunidades en las que se encuentran, de responsabilidad social y compromiso ético, y desde luego de resiliencia, humanidad y compromiso. Me gustaría mucho enfatizar que esto es un reto mayúsculo en un país como México, en el que debemos tener en cuenta que nuestras y nuestros estudiantes de Derecho que están actualmente en la carrera van a enfrentarse a una práctica profesional inundada por otras personas profesionales del derecho. Esto desde luego que no es malo de ninguna manera, responde a un fenómeno incluso de oferta y demanda de servicios jurídicos y protección de derechos en nuestra sociedad, pero lo que sí es notorio es que debemos cuidar mucho la educación jurídica que estamos impartiendo en México. Entonces, nada más para contextualizarnos, traía yo el dato que ya le adelantaba a mi colega hace unos minutos, de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUYES, para el ciclo escolar pasado, la matrícula total de estudiantado en los programas de educación superior en México fue de más de 5.190.000 estudiantes, lo que países enteros solamente en México son estudiantes de educación universitaria. Es muy grande la matrícula. Y debemos incluir a más y más que no están teniendo oportunidades, desde luego. Y de esos, casi el 8%, el 7.8%, se dedican al derecho.
estudian Derecho ya sea en licenciatura, especialidades, maestría o doctorado. Notoriamente, a nivel licenciatura tenemos 368,709 estudiantes en el ciclo escolar pasado. Entonces es impresionante la incidencia que esta plática que estamos teniendo, estos temas de pensar en cómo lograr construir abogacías que privilegien la ética, el humanismo, el cuidado de las otras personas, como decía Sol, en ánimo de dar el mejor servicio posible y contribuir a la solución de los problemas que nos aquejan hoy en día. No es menor, pero también es una gran oportunidad considerando que tantas personas en México están interesadas en estudiar programas relacionados con derecho, ¿no? Me parece una pregunta excelente. Me gustaría retomar algo que dice el profesor Rodolfo Vázquez, emérito del ITAM. Él comenta que un Estado social y democrático de derecho se caracteriza por 4 elementos constitutivos o condiciones mínimas que deben estar presentes. El primero es el de la primacía o imperatividad de la ley, que tiene que ver con que un Estado de derecho es aquel Estado cuyo poder, cuya actividad están siempre regulados y controlados por leyes, pero por leyes que se establecen de manera transparente y democrática. Esto posibilita, desde luego, una sociedad en donde existe la certidumbre jurídica. Entonces, imperatividad de la ley. El segundo es el respeto y la garantía, desde luego, de los derechos humanos, que se relaciona directamente con el principio de autonomía y del libre desarrollo de la personalidad. El tercer elemento es un sistema de pesos y contrapesos, en donde se enmarca el principio de independencia judicial, el control constitucional, desde luego, de actos ejecutivos y legislativos. Y el cuarto elemento son, pues, mecanismos efectivos de responsabilidad de las personas funcionarias públicas, que tiene que ver con la publicidad del quehacer público y la ética misma del servicio público. Entonces, a mí me gusta mucho pensar que en cada espacio educativo, en cada aula en la que se enseñe y se aprende el derecho en México, tendríamos que vivir, practicar estos valores en la misma aula, ¿no? Entonces, se me ocurre que podríamos materializar estos 4 valores de la siguiente manera. En cuanto a la imperatividad de la ley, pues el curso debe estar regido por reglas claras, por principios de profesionalismo que desde luego aplican a profesorado, a estudiantado y a cualquier persona que participe en el curso. En cuanto a los derechos humanos, pues conducir siempre las clases con un pleno respeto al libre pensamiento, a la pluralidad. En cuanto al sistema de pesos y contrapesos, es interesante que pueden implementarse mecanismos de retroalimentación y de evaluación que sean horizontales, que sean participativos y siempre, desde luego, transparentes. Y finalmente, respecto al principio de la responsabilidad de los servidores, pues se me ocurre que es fundamental que el profesorado mismo que imparte nuestras clases de derecho siempre sean un ejemplo de profesionalismo, de ética, de excelencia humana. Solamente así, desde el aula, desde la educación, con el ejemplo y con la práctica misma de la educación, podemos promover un Estado social y democrático de derecho. Yo creo, sin lugar a dudas, comparto lo que dijo Ana, mejor dicho, imposible, ¿no? Y en ese sentido creo que es muy claro desde una óptica específica del modelo democrático y social de derecho. Sin embargo, quisiera ahondar un poco en esta idea relacionada a un modelo de carácter integral. Y un modelo de carácter integral normalmente está focalizado hacia el estudiantado, ¿no? Que tiene que tener competencias, habilidades, actitudes, de manera no solo focalizadas específicamente a aquellas cuestiones profesionalizantes, sino también habilidades, competencias que permitan de alguna manera el involucrarse con su comunidad. Y su comunidad puede ser tan amplia como el aula, como la comunidad internacional, ¿no? Y en este sentido, ese modelo integral, ese estado de bienestar, digamos, del estudiante, es lo que va a permitir precisamente fortalecer todo lo que mencionabas, Ana, toda esta parte de respeto de los derechos humanos, del cumplimiento de las normas, el conocimiento de las mismas,
¿no? De entender la importancia de los pesos y contrapesos y, por supuesto, pues también exigir sus derechos que tengan un impacto directo también a estos mecanismos de responsabilidad del servicio público. A esto quisiera añadir que dentro de este modelo pedagógico, digamos, de carácter integral y además de las habilidades blandas, digamos, ¿no? Creo que hay un aspecto que tendríamos también que reforzar constantemente, y esto es aplicable, por supuesto, al estudiantado de Derecho, pero también aplicable a otras disciplinas, y que tiene que ver mucho con la participación cívico-política. Creo que a través de la participación cívico-política, de alguna manera generar personas activas, comprometidas, que les interesa su entorno, es como realmente vamos a poder sensibilizar y aplicar todo esto que se comenta. Sí me parece que un aspecto fundamental tiene que ser personas que se comprometan con ese entorno en el que viven, que lo conocen y que lo practican. Y esto vale la pena destacarlo justo en este momento histórico que atravesamos con el proceso electoral del 2024, que me parece que precisamente nuestros estudiantes tienen que ser, digamos, un motor importante de movilidad en ese sentido. Tienen que ejercer sus derechos, ¿no? Y ahí es donde creo que, sin duda alguna, sí podemos pensar no solo en el rol de las universidades y no solo en el rol, digamos, del estudiantado, sino en general el rol que nos compromete a nosotros también como docentes, como administrativos, como directoras de facultades, para precisamente impulsar y hacer conciencia sobre esta situación. En este mismo tenor que mis colegas, coincido con que necesitamos una sensibilización hacia la comunidad. ¿Cómo lo podemos hacer? A través de las mismas clases, de las mismas materias, no solo este adoctrinamiento, sino también estas visitas de campo tan ricas en experiencia, porque no solamente es ir a visitar un despacho, es visitar una comunidad, es apoyar, ayudar, servir a esa comunidad, aprendiendo desde su flanco, pero también ellos aportando a esa comunidad y empezando a darse cuenta justamente de qué necesita la población, de qué necesita su comunidad desde su familia, ¿no? Desde el ámbito familiar, desde el ámbito escolar, desde el ámbito de la zona en la que está ubicada su universidad, y también, por supuesto, de su país y a nivel mundial, ¿no? Resaltar totalmente el sentido humano con el que tiene que estar el estudiante, aprendiendo a tener totalmente apertura de criterios, desde la apertura de criterios desde los profesores hasta también los alumnos, en donde decir, bueno, pues cada uno puede tener una postura y podemos vivir y convivir en esta sociedad sin tener que estarnos aplastando el uno al otro o frenar posturas porque no estoy de acuerdo con ellas. Definitivamente me parece que uno de los grandes puntos que también en cuanto a valores del Estado social y democrático nos puede ayudar al respeto a la diversidad, que no debiera de estarse marcando ya, sin embargo todavía tenemos que hacerle frente a ese reto de la diversidad. Finalmente, considero que debemos de fomentar desde la academia la generación de proyectos que nos relacionen con esta comunidad. A veces en la dinámica tan rápida que lleva toda la vida en general, ¿no? De las vidas personales y la vida académica, de pronto podemos llegar a olvidar un poco esta parte de generación de proyectos, de investigación, de participación, de involucramiento, como bien lo mencionaba Sol, respecto a decir, hay este hueco de participación a nivel legislativo, inclusive con los órganos judiciales, dejar de tener estas barreras de pronto de decir cómo es inalcanzable un poder legislativo, un poder ejecutivo, un poder judicial.
debieran estar al alcance de todos nuestros estudiantes, y no porque sean una mira tan alta que no se puedan tocar. Al contrario, creo que los estudiantes, y estoy convencida, que tienen mucho que aportar y podrían aportar y sumar mucho, pero a veces los frena también el decir, ¿cómo llego hasta allá? Entonces, debiéramos ser también más proactivos como academia para tejer estos lazos de acercamiento y de vinculación en donde sea tan cercana la relación que fácilmente se pueda apoyar desde la academia también hacia un Estado democrático, y como bien lo decías, en esta época que es súper importante en el tema electoral. Yo creo sinceramente que precisamente esa es nuestra misión, ¿no? Creo que como facultades de Derecho lo que buscamos es eso, formar personas capaces de desenvolverse en cualquiera de los ámbitos que establece la profesión. Es más, me atrevería a decir que muchas personas eligen estudiar Derecho no por la figura o la impronta del litigante necesariamente, sino porque es una profesión tan versátil, ¿no? Que muchas veces ayuda a poder encontrar el nicho específico en el que te quieres desenvolver. Y esto va muy de la mano precisamente con el modelo pedagógico del que hablábamos. Uno no debe pensar solo, digamos, en esa visión del abogado, la abogada litigante, con esas grandes habilidades argumentativas, ¿no? Imaginarte al jurado y estar exponiendo ante el jurado y buscar la evidencia, en fin. Uno tiene que pensar también en otro tipo de formación que tiene que ver también con procesos de investigación, por ejemplo. La investigación que no necesariamente está dirigida al académico puro y duro, ¿no? Es una investigación que te permite precisamente desenvolverte en muy distintos campos. Por ejemplo, consultoría. No hay consultores que no tengan esas habilidades de investigación. Y en ese sentido hay que pensarlo en esa lógica. Y ahí nuevamente me parece que esta idea de un modelo no solo integral, sino también interdisciplinario, que te permite el diálogo con otras disciplinas, puede ser muy útil. Porque necesariamente dónde te desempeñes, cómo te desempeñes, implica esa necesidad de poder encajarte en distintos ámbitos específicos. Me parece que el modelo educativo propio debe girar precisamente, especialmente a nivel licenciatura, no a nivel especialidad, no a nivel maestría y posgrado, que ya van mucho más dirigidos, ¿no? A nivel licenciatura yo creo que es fundamental precisamente atender esa versatilidad que finalmente es lo que nos exigen precisamente nuestros y nuestras estudiantes. Coincido plenamente con Sol. Yo creo que a través del conjunto de materias curriculares que tenemos en la licenciatura en Derecho, es muy importante que reflejemos esta enorme variabilidad y diversidad de caminos que cada estudiante puede tomar según, desde luego, sus planes de vida y sus intereses y lo que le apasione. Y también es muy importante que con este modelo de formación integral que comentaban también mis dos colegas, podamos ofrecer al estudiantado, aunado al plan de estudios curricular obligatorio que todos deben tomar, materias optativas, clínicas, concursos, proyectos, por supuesto opciones de servicio social y comunitario, en el que cada persona pueda ir construyendo su propia especialización de manera guiada y por supuesto con una atención cercana por parte nuestra, pero entonces se lleva el panorama general de las opciones que cuenta y también puede ir construyendo su propia especialización a través de ir eligiendo proyectos que corren paralelamente a la parte obligatoria del plan de estudios, que por supuesto tiene que estar también, ¿no? Eso bueno, y un comentario más, adelante, Erika. por favor. La importancia, enfatizar, ¿no? La importancia como universidades, como cuerpos docentes de escuchar al estudiantado y entonces de poder, a través de ejercicios de consulta, de conversaciones que tengamos, pues ir acotando sobre todo ese conjunto de otras posibilidades de la manera más atinada posible según los intereses vocacionales que también van
al igual que nuestra profesión, van cambiando. Entonces hay que estar a la escucha. Era todo. Gracias, Erika. Adelante, no, coincido con eso y justo me quedé pensando en esta habilidad que de pronto ya desarrollamos al frente de las carreras, de leer un poco qué es lo que está sucediendo en cada uno de ellos, de qué les está llamando la atención, ¿no? Lo más sencillo sería decir, nos quedamos con lo que ya está hecho, con el plan de estudios que ya está hecho, ya tengo hecho un temario, pero de pronto vas viendo y vas leyendo al estudiantado justamente, en donde empiezan a surgir esas intereses, esas dudas, esas afinidades también. Y una de las grandes digamos, cuestiones que veo que nos ayudan o nos suman a esta parte de encontrar y también empujarlos un poco a que encuentren este interés vocacional es a través de la experiencia. Y cómo podemos encontrar esas experiencias, como bien lo decías, a través de una clínica, a través de un concurso, a través de que se atrevan. Recuerdo en alguna entrevista con alguna alumna que deseaba entrar a la carrera, me decía, yo vengo convencida en que quiero ser abogada penalista. Y por ahí de la mitad de la carrera me dijo, ¿en qué momento se me había ocurrido eso? Y le dije, lo que pasa es que no habías conocido. Cuando nosotros les damos esta oportunidad de mostrarles ese abanico tan grande que es el derecho y que empiezan a probar de una u otra manera a través de estas diferentes actividades, de un debate, de una mesa de diálogo, de encontrarse en una visita, eso nos da una experiencia que les puede hacer que efectivamente, por supuesto que cambien el interés vocacional o lo redirijan correctamente hacia donde van. Creo que otra de las cosas que pueden sumarles muchísimo es la experiencia del docente. Si el docente no solamente se dedica a dar una clase académica, sino que va a enriquecer con su experiencia profesional, eso les da una pauta en donde terminan diciendo, me enamoré de esta parte del derecho porque e influyó totalmente, y yo creo que el caso de mis colegas no me dejan mentir, que hubo un profesor o una profesora que nos marcó y que de pronto decimos, híjole, por aquí me empezó a gustar esta parte del derecho. Y eso es algo que también es una tarea que debemos de seguir fomentando en el docente, en la docente, que sume con su experiencia profesional, que no solo sea dar el contenido académico, sino también sumar con esta experiencia que, por supuesto, nos suma desde decir, bueno, pues ya me adelantaron un poco, a lo mejor cómo me voy a ir a presentar mi escrito a oficialía de partes, ¿no? Esta experiencia que solo haciéndola lo vamos a saber, pero que de alguna manera ya te dieron ese tip, esa sugerencia, esa recomendación que te marca de alguna manera.